No cabe duda ninguna, creo que hemos estado desde la mañana hablando sobre un tema que es de una importancia superlativa porque afecta a muchísimos conciudadanos. No cabe ninguna duda que es necesaria una reforma de la seguridad social. Lo hemos dicho reiteradamente, lo volvemos a decir en esta oportunidad, ya que se han referido al tema muchos de los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, por lo que obviamente no me voy a extender en este tema, pero me gustaba empezar reafirmando ese concepto. Solo voy a enfatizar que la reforma es necesaria tanto por razones de sostenibilidad financiera del sistema como por razones de sostenibilidad social. El gobierno, nos parece a nosotros, se ha centrado exclusivamente en los problemas financieros, olvidando ese otro aspecto que es absolutamente fundamental, el de la sostenibilidad social y el de la equidad. Y esa es una de las razones centrales por las que nuestra bancada y nuestra fuerza política rechaza este proyecto de reforma. Está claro que el sistema de seguridad social presenta problemas de sostenibilidad económica financiera, derivados del envejecimiento de la población, de los cambios del mercado de trabajo, y está claro que si no hacemos nada, la asistencia financiera que se requerirá para el pago de jubilaciones y pensiones va a aumentar más de 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno entre el 2019 y el 2050. Y está más que claro que además Uruguay arrastra serios problemas sociales que son estructurales, que debemos atender en forma urgente y prioritaria, tanto por razones éticas como estratégicas, para el que sin duda deberá incrementar el gasto social para atender los problemas de la infancia, de la educación, del empleo precario, de la desigualdad de género, entre otros problemas estructurales que el Uruguay arrastra. Por sí solo no nos vamos a quedar en estos aspectos. Tendríamos una visión parcial si habláramos solo de eso, muy sesgada de los problemas que enfrenta nuestra matriz de protección social. Nuestro sistema de seguridad social también enfrenta profundos desafíos en materia de sostenibilidad social y este proyecto no los resuelve porque ni siquiera los plantea. Tenemos importantes problemas de cobertura a futuro y también importantes inequidades que no están contempladas en este proyecto. Los estudios técnicos que se han realizado muestran al menos que un 15% de los actuales trabajadores llegarán a los 70 años sin haber alcanzado 15 años de aportes registrados en sus historias laborales, por lo que nunca van a llegar a configurar una causal jubilatoria y nunca van a poder obtener una jubilación. Hay estudios técnicos que incluso hablan de un 30% de personas que no accederían a una jubilación. Ese problema de cobertura se va a manifestar en el futuro y no en la actualidad, porque ahora, al no estar plenamente implementada la historia laboral, estos problemas se mitigan a través de mecanismos ad hoc, todos los conocemos, de reconocimiento de años, mediante testigos, de declaraciones juradas. ¿Y qué hace este proyecto para atender ese grave problema que a futuro va a enfrentar el sistema de seguridad social? Lamentablemente, este proyecto no da respuesta a ese problema. Y la propuesta inicial que se presentó a este Parlamento, la verdad que sencillamente agravaba este problema. Las críticas que, entre otros, formuló la bancada de senadores del Frente Amplio permitieron al menos revertir algunos elementos francamente negativos que tenía el proyecto, pero sigue sin atender este problema. Y por otra parte, a pesar de los avances que se registraron durante los gobiernos del FA, porque ya han sido muy claros nuestros compañeros en que es falso decir que no se hizo ninguna reforma, persisten, a pesar de esos avances, persisten en el sistema de seguridad social grandes problemas de equidad, derivados de la existencia de diferentes cajas
de diferentes subsistemas con distintos tratamientos y beneficios para los trabajadores. Y ese es otro aspecto central que justifica la necesidad de una reforma. El proyecto lo aborda parcialmente con la creación del sistema previsional común, pero se queda a medio camino, en la medida que no prevé la convergencia en los esquemas de aporte a la seguridad social y porque, fundamentalmente, mantiene inequidades y privilegios como el tratamiento que recibe la caja militar y el bajo nivel de aportación patronal rural. Nadie podrá negar que son inequidades muy grandes las que quedan planteadas. Pero el proyecto que hoy estamos analizando no solo es malo porque no contempla estos aspectos relevantes, también tiene otros problemas muy importantes que hacen que no podamos acompañarlo. Como ya se ha señalado, se trata de una propuesta de reforma incompleta. No es una reforma de la seguridad social, solo alcanza al sistema de jubilaciones y pensiones sin incorporar otras dimensiones relevantes de la protección social. No reformula ni potencia el estado de bienestar, solo lo contiene, la propuesta solo apunta a reducir el gasto previsional, no se plantea implementar ninguna redistribución generacional del gasto de la que tanto nos han hablado en este último tiempo. No se hace ninguna consideración respecto a los ingresos del sistema. No corrige ninguna de las inequidades existentes en relación con el financiamiento del sistema. Por ejemplo, el bajo nivel de los aportes rurales, patronales rurales, o el conjunto de exoneraciones existentes, muchas de las cuales no tienen una razón conceptual que las justifique, tampoco se considera en este proyecto la introducción de una contribución adicional a las altas pasividades militares, pasividades que fueron originadas en condiciones de absoluto privilegio, medida que resulta imprescindible incorporar, no solo para corregir inequidades, como también para contribuir a financiar el abultado déficit de la caja militar. Una reforma es necesaria, pero no cualquier reforma. Y esta no es la reforma que el Uruguay necesita. Dicho esto, no tenemos ningún problema en reconocer que hay algunos aspectos que pueden ser compartibles. Pero lamentablemente, hasta esos aspectos potencialmente compartibles tienen serios problemas de diseño. Son aspectos que desde el punto de vista conceptual serían compartibles, pero dada la forma en que han quedado instrumentados en este proyecto, tampoco los podemos acompañar. Uno de ellos es la idea de configurar el pilar cero, donde se concentran los subsidios y los apoyos, no hay duda, a los sectores más vulnerables. Se trata de una idea compartible, sin ninguna duda, que inicialmente en tiempos de trabajo de la comisión especial que trabajó este tema, manejaba propuestas y diseños mucho más ambiciosos con miras a brindar una protección universal en la vejez. Esto permitiría mantener que por la vía de diferentes mecanismos sucede hoy en el Uruguay que cerca del 100% de las personas mayores tengan acceso a una pasividad. Pero, señora presidenta, lamentablemente, lo que llegó al Parlamento en forma de proyecto de ley está muy lejos de garantizar y de asegurar aquellos anuncios que tenían una vocación universalista y que pregonaban la idea de que las personas tenían derecho a tener una cobertura en la vejez solo por el hecho de ser ciudadanos de la República Oriental del Uruguay y no por haber contribuido un determinado número de años a la seguridad social. Y sabido es que las personas contribuyen a la sociedad de diferentes maneras. También se contribuye realizando tareas domésticas no remuneradas. También se contribuyen los cuidados familiares dependientes, actividades que lamentablemente siguen recayendo casi en su exclusividad en las mujeres y que ello sigue conspirando con la posibilidad de que las mujeres se incorporen de una manera plena y en iguales condiciones al mercado de trabajo. Acá hemos analizado más de un análisis en ese sentido. También es sabido que las personas contribuyen a la seguridad social
pagando el IVA u otros impuestos con los que se asiste a estos institutos y servicios, pagando Montepío, timbres, entre otros. Muy lejos de esta vocación universalista de garantizar una cobertura adecuada en la vejez, la propuesta que viene de Pilar Cero en este proyecto de ley tiene un alcance limitado y adolece de problemas de diseño. La parte no contributiva del Pilar Cero apenas introduce leves modificaciones a la pensión a la vejez actual, a la que se accede recién a los 70 años de edad. Lamentablemente, las personas que más lo necesitan, las que menos posibilidades tienen de acceder a trabajos, las que no tienen ahorro previo, las más vulnerables y las que en promedio vivirán menos años en la vejez, son quienes van a tener que esperar más años para aspirar a una prestación. En el marco de una redefinición general del sistema en el que se endurecen las condiciones para acceder a una prestación, es absolutamente imprescindible fortalecer en serio y de verdad el Pilar Cero no contributivo del sistema. Esto se lograría, entre otras cosas, bajando la edad de acceso a estas prestaciones y flexibilizando las condiciones para su ingreso. Lamentablemente, la propuesta de reforma de la coalición de gobierno no atiende estas situaciones y de aprobarse este proyecto va a existir el riesgo de desprotección a futuro para una parte importante de la población, en particular mujeres, que a lo largo de su vida en promedio cotizan menos tiempo que los hombres y muchas veces están más expuestas a quedarse sin cobertura a futuro. Poco y nada hay para las mujeres en este proyecto de ley. El cómputo por hijo para las mujeres, creado en la reforma del 2008, permitió que decenas de miles de mujeres se jubilaran, logrando reducir la brecha de género en el acceso a la jubilación. Y se trató de un hito en la historia de la seguridad social tan evidente que, pese a las críticas permanentes del hoy oficialismo a la ley de flexibilización del 2008, este proyecto no lo retiraron, sigue vigente. Por el contrario, el proyecto de ley extiende el ficto por hijo a las funcionarias policiales y se aumenta en 2 años en caso de hijos en situación de discapacidad severa, cuestión que obviamente saludamos. Se trata de uno de los pocos artículos que, aunque con alcance limitado, busca acortar la brecha de género. Lamentablemente, la extensión del cómputo por hijo no se extiende a las mujeres afiliadas a las cajas paraestatales, para quienes la convergencia al sistema previsional común les va a llegar también de una manera parcial e injusta, asumiendo más costos que el resto y disfrutando de menos beneficios. Al respecto, nuestra bancada presentó una propuesta que extiende esta medida a las cajas paraestatales, iniciativa que de verdad no vemos razón para que en el día de mañana, cuando discutamos el articulado, no sea acompañada por la bancada del gobierno. El proyecto tiene importantes errores de diseño en la transición. Esto hará que a futuro se visualicen generaciones de perjudicados evidentes. Serán los nuevos cincuentones del futuro. Esto generará costos a los futuros gobiernos que no están considerados en los estudios presentados en comisión. El proyecto prevé un extenso periodo para que la reforma se aplique en forma plena, 20 años, sumando los años en que la reforma no aplica y aquellos en los que, va a operar la transición. No hay duda de que 20 años deberían ser más que suficientes para garantizar que el pasaje de un sistema a otro fuera de forma suave, sin generar perjudicados evidentes, pero no es este el caso. Increíblemente, el diseño de la transición es tan malo, Presidenta, tan malo, que pese a que se proponen 20 años, la aplicación plena de la reforma, el proyecto crea generaciones de perjudicados, que sin lugar a dudas van a dar lugar a futuros reclamos de estas personas cuando se acerque el momento de su retiro y se visibilice este perjuicio.
La reforma del 95 dio lugar al reclamo de los autodenominados cincuentones, una generación de perjudicados por un mal diseño, que 20 años después dio lugar a un reclamo y que hubo que resarcir a través de una ley específica en el 2018. Los redactores de este proyecto, que fueron los mismos que los del 1995, vuelven a generar los mismos problemas de generaciones de perjudicados evidentes, no aprendiendo de los errores cometidos en el pasado. Pongamos un ejemplo para ilustrar esta situación, pero desde ya le adelantamos que no es el único. Las personas nacidas en 1972 van a mantener el 100% de las condiciones jubilatorias actuales. Se pueden jubilar a los 60 con 30 de servicio y se jubilan con todas las reglas de cálculo del sistema vigente. Ahora, las personas nacidas al año siguiente, en 1973, se van a jubilar a los 63 años, 3 años más tarde, si logran tener 30 años de servicio, y su jubilación va a ser un 35% del régimen actual y un 65% del régimen nuevo. Es absurdo, señora presidenta, cómo el sistema jubilatorio va a tratar de forma tan diferente a personas con meses o incluso días de diferencia en su fecha de nacimiento. Es evidente que esta transición, que es lenta, que de gradual no tiene nada, nos va a traer evidentes problemas políticos a futuro que el gobierno de turno va a tener que resolver. Esto que rompe los ojos se advirtió por parte de nuestros compañeros legisladores en la comisión, pero lamentablemente no se tomó ninguna medida para repararlo, aún a sabiendas claramente del problema que traerá a futuro. A pesar de la promesa en campaña electoral que realizó el presidente de que quienes ya estaban trabajando no se les iba a modificar las condiciones jubilatorias, en particular la edad de retiro, y que solo se iba a aumentar la edad para los nuevos trabajadores, los que se incorporarán al futuro al mercado laboral, el proyecto que presenta el gobierno aumenta la edad de retiro al barrer para todos, salvo algunas contadas excepciones acotadas y discrecionales de muy restringido alcance. Este aumento generalizado de la edad de retiro perjudica a los más débiles. No todos vivimos más y mejor, no todos vivimos más y mejor. Muchas personas enfrentan situaciones peores en contextos que los dejan desprotegidos a edades mucho más tempranas, por lo que requieren acceder a la protección social antes. No parece razonable pensar que las personas llegarán a los 65 años de edad con trabajo o en condiciones de empleabilidad. La irrupción del cambio tecnológico impacta sobre los trabajadores menos calificados con peores condiciones. En ese marco, subir 5 años la edad de retiro de manera general puede generar perjuicios relevantes en esos sectores. Esta reforma amenaza dejar trabajadores sin cobertura y los costos sociales y económicos que esto generará no son tenidos en cuenta. Por eso, reconociendo la necesidad de promover la postergación de la edad de retiro, no compartimos esta propuesta de aumento al barrer de la edad. Entendemos que se debería dar la posibilidad a los trabajadores de poder elegir entre permanecer en actividad o retirarse antes, ajustando la tasa de reemplazo. De esta manera se podría contemplar simultáneamente los cambios que se impone la demografía y lo que surge del mundo de trabajo, dando mayor libertad de elección a los trabajadores. Libertad, libertad, una palabra muy utilizada por este gobierno. La excepción que se establece al aumento de la edad de retiro, más allá de las que surgen del esquema de transición, refiere a la definición de una causal de retiro anticipado por desempeño de puestos de trabajo particularmente exigentes. Se trata de una excepción de muy restringido alcance y muy discrecional. Solo refiere a puestos de trabajo en la industria de la construcción o en la actividad rural. Y está claro que existe una gran cantidad de situaciones que ameritarían un tratamiento similar. Por eso nuestra bancada va a presentar
un sustitutivo al artículo 37 del proyecto, extendiendo esta causal a otros sectores como la industria frigorífica, el transporte, las domésticas, los asistentes personales del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. No existe razón alguna para no contemplar estas situaciones, por lo que esperamos que la bancada del oficialismo acompañe esta propuesta. La propuesta también elimina el plazo de 1 año para que se puedan presentar solicitados de inclusión de otros sectores en esta causal, restricción que la verdad no encontramos para ella ningún fundamento. Por último, el proyecto no mejora en nada la situación de los trabajadores independientes, de los que poco se ha hablado. Se trata de una omisión, para nuestro gusto, relevante, una de tantas de un proyecto sin visión de futuro, obsesionado exclusivamente por contener el gasto. El trabajo independiente es una modalidad de trabajo que se encuentra en expansión y que está desprovista de un instrumento de protección fundamental como es el seguro de desempleo, cuya importancia quedó más que clara en la pandemia. ¿No llama la atención que una reforma parcial, incompleta, que solo considera el gasto en jubilaciones y pensiones, no aborde este tema y otras cuestiones relevantes que deberían, que merecerían ser parte de una reforma de la seguridad social que el Uruguay sí necesita? Por todo lo dicho, Presidenta, así como lo expresado en sala por el conjunto de los compañeros de mi bancada del Frente Amplio, es que nuestro voto a este proyecto de ley es negativo, reafirmando que no es cierto que el Frente Amplio no haya hecho en el pasado ninguna reforma. Lo que sí es cierto que el oficialismo actual no acompañó ninguna, considerando que sí eran necesarias. No es cierto que el Frente Amplio ha resuelto todo con impuestos. No es cierto que este gobierno no ha puesto impuestos, porque la baja del 2% menos del IVA es un impuesto, porque se subió el IVA a los combustibles en casi un 7% y porque se cambió la base imponible del IRPF. Si eso no es impuesto, que le pongan otro nombre, pero hasta ahora los hemos conocido como impuestos. Por todas estas cosas, señora Presidenta, yo como senadora, pero como toda mi bancada, no acompañaremos en general este proyecto y trataremos de hacer los aportes correspondientes en el día de mañana cuando discutamos el articulado. Muchas gracias.